Bueno, y justamente para tratar un tema tan sensible Muy a la sensible, muy ciudadanía y sobre todo en estos días de mucha lluvia como la que se espera, Samir, tenemos con nosotros en la sala a Luis Caraballo, quien es experto en el tema, y con él vamos a conversar justamente de qué es lo que está sucediendo, porque vemos cada día más inundaciones en nuestras calles. Y entendemos como que no hay un final para este Exacto. colapso total. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Luis. Buenos días, buenos días. Gracias por recibirme. Un saludo a todos los televidentes que nos están acompañando también esta mañana. Para mí es un placer estar acá con ustedes y hablar de ese tema tan sensible de cierta manera y también importante, y crear un poco de conciencia, ¿no? Sí. De cómo podemos mitigarlo y quizás no ser víctimas, ¿no? Del desastre que nos arropa cuando vienen estos eventos. Comencemos por el principio, Luis, porque entiendo que el tema del drenaje pluvial es algo que se viene hablando desde hace años y años, es como una deuda histórica de muchos gobiernos. ¿A qué se debe? Yo no creo que sea más una lucha histórica de muchos gobiernos, sino como que sería una defensa de muchos gobiernos, porque usualmente es el backlash de los usuarios, o sea, de nosotros la ciudadanía o de la oposición, ¿no? De quien sea que esté en el palo, y es un tema siempre del momento. Pero la realidad es que nosotros como ciudadanos podríamos mitigar esa situación si creáramos un hábito de conciencia, si verdaderamente entendiéramos que a veces educación no es solamente decir buenos días, permiso, por favor y gracias. También es entender que aunque yo no tenga acceso a un vehículo, aunque yo no conduzca un vehículo todos los días, en el momento que yo tiro basura, que yo tiro plástico a la calle, le estoy dañando el día en un tiempo indefinido a una persona, a otro prójimo. Entonces, en el momento que yo no pienso en el conjunto, que ignoro las consecuencias de algo tan sencillo como tirar el papelito de la galletita que me comí con el café en la mañana en el piso, eventualmente se traduce, ¿no? en un problema de tiempo, de dinero y de malestar, ¿no? A un ser humano, a un ciudadano más hacia adelante. Es súper importante eso que dices de los desperdicios que tiramos normal, pero normalísimo a las calles. Eso lo vemos todo el tiempo y es contraproducente, pero a la vez llama mucho la atención que hace apenas un año, 2 años, 3 años quizás no veíamos nuestras calles como se están viendo ahora. ¿Por qué de repente se ven así? Se sabe que cada vez que llueve, cada vez que hay un evento torrencial, registramos la data de qué tanta agua ha caído y qué tanta agua se ha escurrido, y almacenamos ese dato estadísticamente hablando. La realidad es que, a pesar de los avances científicos y la documentación científica, digamos que tengamos un siglo de información, no lo tenemos, pero digamos que tenemos un siglo de información, la isla tiene más de un siglo. O sea que esa estadística está sesgada a la ventana de tiempo la cual estoy observando. Entonces, nunca tengo el terremoto más grande, nunca tengo la tormenta más grande, porque sabrá Dios hace cuánto tiempo, geológicamente hablando, fue que verdaderamente sucedió ese pico. Entonces, en el momento que yo no entiendo que eventualmente no importa lo que yo diseñe, carretera, edificio, el Empire State, la Estatua de la Libertad, eventualmente sin mantenimiento eso va a colapsar. Esos invernales que tenemos para solucionar, ya sea con la basura, ya sea con el crecimiento urbanístico, ya sea cada vez que un usuario o que un dueño de casa impermeabiliza su patio con concreto, eventualmente va cargando más el sistema y llevándolo a la falla. Y dirían, ¿y por qué no hacemos una gran inversión, millones y millones de dólares, en un sistema que capte toda esta agua? Se pudiera hacer la gran inversión. El problema es que es un arma de doble filo. Tenemos una mala conciencia poblacional con estos temas, y también tenemos una inversión muy poderosa que no resuelve el problema. El agua va a escurrir, pero mientras más agua escurre, más plástico también va a ser llevado y arrastrado a los invernales, a las rejillas, va a tapar, o sea, y el desperdicio va a ser más grande todavía en el océano. Pero entonces, ¿qué consiste ese mantenimiento y cuál debería ser la frecuencia óptima para garantizar que todo fluya como debe? Se debería de realizar un sistema que serpentinice el arrastre de agua, que lo atrase, para que le dé tiempo a personas que procesan o que hacen centros de acopios de plástico para que puedan recoger eso y de cierta manera ser más efectivo. Pero para eso también habría que aumentar la capacidad del drenaje. Pero la realidad es que todavía con esa inversión, todavía con un drenaje que arrastre el agua, el problema sería más grave todavía, porque si no se recoge el sólido, si no se mitiga el sólido, entonces es más desperdicio y se va a tapar todavía, como quiere, se va a inundar igual. Mira, me preocupa mucho, Luis, sobre todo porque si bien es cierto que se habla de transculturación en el momento en el que adoptamos de otros países, ya sea países norteamericanos o europeos, parte de esa cultura arraigada que llevan
Sin embargo, como que para lo bueno no hacemos ese acopio importante. Y vemos a diario que ese régimen de consecuencia, independientemente de que en otros países sí se ejecuta, acá como que tú haces las cosas y nadie dice nada. Entonces, también preocupa mucho eso. Como lo digo, es algo de pensar en el conjunto, es algo de pensar entre todos nosotros y crear conciencia desde nuestras familias, desde nuestra cercanía, desde nuestra sociedad cercana. Desde mi punto de vista también concientización con mis estudiantes universitarios y un poco, o sea, de aportar el grano de arena. O sea, lo correcto es no hacer de la vista gorda con ese tema, por más mínimo que sea, por más chiquita que sea la servilleta, es una diferencia. Recientemente la alcaldesa Carolina Mejía, bueno, convocó a la prensa y allí estuvo pues un medio de Central Noticias y luego pues nos enteramos de esas disposiciones. En el caso de los invernales, que lo has mencionado ya en 2 ocasiones, ha habido cierta problemática y eso ha desencadenado pues estas cuantiosas, digamos que situaciones que hoy por hoy las inundaciones nos pasan facturas muy altas. Sin embargo, no sé qué tanto conoces de esa disposición y de esa intención que tiene Carolina de poder impactar de manera positiva en ese nicho vital para lo que sería el desarrollo evolutivo cuando llueve de manera cuantiosa. ¿Qué tanto conoces de esto? Bueno, a pesar de que no ejerzo hidrología o diseños de acueductos, ni mucho menos, mi tesis en la Universidad Autónoma fue en ese tema para un diseño de drenaje pluvial para los prados. Levantamos topográficamente el vecindario de los prados e hicimos una propuesta de solución que se conectara al sistema que está en la laguneta ahí en la Núñez con Gustavo Mejía Recalde, más o menos, por las y que eventualmente drenara hacia el malecón. Ese invernal de esa laguneta estaba diseñado para la laguneta. Obvio, nunca iba a poder aguantar. No es imposible. La carga de los prados, por eso nunca, claro. a pesar de ser una tesis, nunca se implementó. Lo que sí te puedo decir es que algo que recuerdo muy vividamente, y lo hago en mi ejercicio de profesional privado, es que el código, en ese entonces, cuando estábamos trabajando en la tesis, decía que las rejillas o que los invernales tenían una especie de eficiencia hidráulica para captar agua. Y recuerdo vívidamente el consejo del profesor Infante, tremendo profesor de acueductos y de alcantarillados, que él decía, no solamente te lleves de la cantidad de agua que el código estipula, también ponte a pensar en los sólidos, ponte a pensar en la gente, ponte a pensar en la precariedad. O sea, si la rejilla en el código te dice que puede aguantar 80 litros de agua por segundos, quizás es correcto asumir que va a aguantar 40 y construyes más. Y la realidad es que hay un problema ético, profesional, grandísimo, educacional, académico en nuestro país, donde la gente no quiere anticipar, no quiere pensar, quiere buscar las respuestas de un pronto, sin entender que hay un factor humano, que hay muchas cosas que están documentadas, están imaginadas desde un punto de vista favorable. Y la realidad es que todos los días de que uno se levanta, de que uno se muere, la vida le está tirando a uno curvas, tú sabes. Bombardeando. Y solamente son unos cuantos que la esquiven y llegan a triunfar. Desde tu experiencia, tú hablas de la posibilidad de hacer una canaleta que arrastre de manera determinada el agua y podamos tener el control de la situación. Pero ¿cuál entiendes tú sería una solución viable realmente? ¿Y qué conocimiento tienes de lo que se está haciendo desde el gobierno para solucionar este problema? La solución viable siempre ha sido la que debe de haber sido, que entiendo que no lo van a hacer, y es castigar al usuario. De la misma manera que la solución del tráfico se arregla fácil, deja de aceptar policías que no siquiera han terminado el bachillerato, o sea, gente que entienda cuáles son las leyes de tránsito, el speeding, jaywalking, o sea, te digo la verdad, o sea, yo pienso que el transeúnte aporta más negatividad que muchísimos choferes al tráfico, porque ellos se te meten, ellos que le multan. Esa persona debería ser multada, debería ser responsable en dado caso de un accidente. Y lo mismo con el que tira la basura, y gente que tira el camión del séptico. Hemos visto eso en la noticia, ¿no? Descargan el camión del séptico en los ríos. Todo eso debería ser penalizado y castigado. Visto lo visto en las últimas semanas, en los últimos días con la lluvia y cómo se ha puesto la ciudad, ¿tú te atreverías a predecir qué podría pasar en los próximos 10 años si seguimos así? Las inundaciones van a seguir sucediendo y lo único que podemos hacer es tratar de, individualmente, trabajar para estar rodeados de una sociedad consciente. No quiero
puntualizar vecindarios o barrios, pero siempre llama la atención el nivel académico, profesional de cada sitio, de cada vecindario que se inunda versus el que no se inunda, todavía con evidencia desfavorable geológica. O sea, desde el punto de vista del suelo, suelos más impermeables que captan menos aguas en ciertas posiciones socioeconómicas de nuestra ciudad tienden a sufrir menos de inundaciones que lugares que tienen un suelo que drena más fácil. Tocas muy buen punto, porque Sí. una de las cosas que se ha dicho, chicos, últimamente es que hay una situación de asfaltados mal realizados en algunas calles de nuestra ciudad. ¿Cómo eso influye? El asfalto mal asfaltado termina permeando hacia la base, la subbase de la carpeta asfáltica, de lo que vendría siendo donde descansa el asfalto, y cuando esto cambia su contenido de humedad, tiende a volverse como una masilla o como el mangú, ¿no? El mangú se vuelve más blando mientras más agua te lo vas aplicando. Entonces, ese material de tierra que está supuesto a soportar los vehículos, entonces empieza a sufrir y a emblandecerse, y por ende se empiezan a dañar las calles más rápido. Bueno, más claro de ahí, Samir, Magnolia no canta un gallo. Bueno, hay que comenzar a hacer sus ahorros para comprarse un jet ski, un botecito y tenerlo ahí en la casa, porque si nos llevamos del pronóstico, ¿Cómo anda esto? a menos que la gente comience realmente a tomar Ojalá, medidas ojalá, y a ojalá. no tirar esos desechos, como dice el señor Caraballo, en las calles y en los ríos, Sí, sí, entonces sí. va a empeorar todavía muchísimo más esta situación. No sé si tú me corriges, Luis, ya para ir concluyendo, pero está subiendo una generación que, gracias a Dios, está tomando conciencia un poco de esa realidad tan difícil medioambiental, ¿no? Tenemos una generación que está subiendo extremadamente consciente. Comprometida. Y como todas las generaciones, con sus precariedades y también con sus ventajas. Y a mí me encanta no criticar a la generación que está subiendo, porque en algún momento también a nosotros, tú sabes, Claro, nos claro. criticaron subiendo. Sí, y, sí. y algo muy entendible. O sea, la realidad es que si no entendemos, si no somos empáticos con ellos mismos que vienen subiendo, vamos a hacer lo mismo, ¿no?, que nos hicieron a nosotros, que nos presentaron. Pero sí, hay mucha conciencia. Eso es así. Y algo que mucha gente no sabe en este país, la gente cree que en este país no se recicla. En este país no existe una cadena de reciclaje como la conocemos en el primer mundo. Pero yo quiero que tú vayas a un vertedero para que tú veas todas las empresas buscando sus recursos para abaratar costos. Sí. Que esa es la realidad, lo que la gente no quiere entender. El reciclaje es beneficio para el empresario. Cuando el reciclaje sea beneficio para el empresario local, vamos a tener una estructura de reciclaje. O sea, mientras más basura nosotros como individuos le podamos producir al que la procesa y eso le genere ganancias, entonces vamos a poder tener un sistema. O sea, si tú te quejas de que no tenemos un sistema de recaudación, de recolección, de clasificación de la basura, pues entonces tú no estás poniendo de tu parte para que tengamos ese sistema de recolección, de clasificación y de clasificación de basura. Un dudas. aluvión de conocimiento nos ha dado en el día de Claro, hoy gracias. Luis Sin Caraballo dudas que no con este podemos tema del cansarnos. drenaje pluvial. Gracias por acompañarnos. Así es, Gracias. gracias. Hay que recordar que Luis es ingeniero civil, es geofísico y también es investigador científico, ¿no? Así que gracias por aportar desde Gracias. su conocimiento Gracias por tenernos. y motivarnos, ¿no?, a continuar, al menos nosotros tres. Sé que asumimos la postura de crear conciencia de lo vital que es vivir en un ambiente que luego les dejamos a las futuras generaciones para que puedan encontrarlo y mantenerlo como tal. Ojalá que sí, que no nos cansemos en eso. Vamos al desayunador. Así es, señores, vamos a reciclar, que nunca es tarde para comenzar a cuidar el ciclo de la vida, porque de eso se trata.